Bueno, muy buenos días chicos. El día de hoy en nuestra clase de ciencias vamos a continuar con el tema de la fuerza. Empezamos la clase pasada que vimos que la fuerza era producto de la masa por la aceleración, vimos cuáles eran sus efectos como las deformaciones plásticas, elásticas, la aceleración, y vimos que para representar la fuerza se tienen que utilizar los vectores. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las fuerzas y el movimiento y la clasificación de las fuerzas. Entonces, vamos a lo que nos compete el día de hoy, muchachos. Este tema lo encuentran en la página 186 y 187 de su libro. Bueno, resulta que cuando nosotros ejercemos fuerza sobre algún cuerpo, sobre algún objeto, ¿cierto? Este obtiene un movimiento o comienza un movimiento. Esto es debido a la interacción causada, chicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros ejercemos fuerza sobre un balón, ¿cierto? Este balón va a generar un movimiento. Esto es debido, pues, al proceso de creación de fuerza por movimiento. Ahora bien, generalmente, ¿cierto? Cuando este efecto de movimiento inicia, se produce el desplazamiento del objeto y el aumento de su velocidad. Y el tiempo de este dura hasta que termina el impacto, ¿cierto? Entonces, eso es como se relaciona la fuerza y el movimiento. Es decir, que el movimiento se genera a partir de que una fuerza se ejerce sobre un cuerpo, ¿cierto? Entonces, en ese orden tendríamos dos tipos de movimiento. Entonces, está primero el primero que se da por una fuerza que es el rozamiento o fricción, ¿cierto? Que es la fuerza producida cuando dos cuerpos están en contacto, ¿cierto? Y uno de ellos coloca resistencia al movimiento de otro. Eso se llama rozamiento o fricción. Es decir, aquí pueden ver un ejemplo. Ven un hombre que está intentando subir una roca por una colina, ¿cierto? Esto es efecto de rozamiento y fricción. ¿Por qué? Porque mientras el hombre está intentando empujar la roca hacia arriba, el otro cuerpo está colocando resistencia al movimiento del otro, ¿cierto? Entonces la fuerza está haciendo la roca hace una fuerza en dirección opuesta, lo cual no permite que sea fácil. Entonces eso se llama rozamiento o fricción. ¿Listo? El otro efecto que se da es el de la velocidad, y la velocidad es aquella que nos indica la distancia que recorre ese objeto en un tiempo dado. Entonces, esta velocidad es variable. ¿De qué depende? De la fuerza que actúa sobre el objeto. Entonces, por ejemplo, nosotros acá vemos la imagen de un tenista, ¿cierto?, que golpea la pelota con una raqueta. Podemos ver que la velocidad puede alcanzar hasta los 200 kilómetros por la fuerza con la que se le pega. En cambio, si nosotros estuviésemos, por ejemplo, lanzando, ¿qué les digo? Por ejemplo, bultos de cemento, pues la velocidad que tendríamos para lanzarlos no sería la misma que con la de una pelota, ¿cierto? Entonces la velocidad depende de la fuerza que actúa sobre el objeto, ¿cierto? Eso es lo que es la velocidad, chicos. Ahora bien, ¿cierto? Entonces, entendido que la fuerza y el movimiento se relaciona y se puede ver a través del efecto de rozamiento, fricción o velocidad, como acabamos de ver, podemos pasar a ver cómo se clasifican las fuerzas. Entonces, existen diferentes tipos de fuerza, muchachos. Esto depende o varía del contacto generado directamente con el cuerpo o el momento en el que actúan las fuerzas, ¿cierto? Pero esto siempre está presente en los cuerpos. Entonces, el tipo de fuerza depende del contacto que se le genere al cuerpo o depende del momento donde actúan estas fuerzas, ¿cierto? Entonces vamos a ver dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de contacto o las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia. ¿Listo? Vamos entonces a ver las fuerzas por contacto, chicos. Las fuerzas por contacto son aquellas que se dan, ¿cierto?, cuando dos cuerpos están en contacto directamente y uno de esos cuerpos ejerce una fuerza. Esa fuerza se transfiere al otro objeto y produce un movimiento. Eso se llaman las fuerzas por contacto. Entonces recuerden, cuando dos cuerpos están directamente, uno de esos cuerpos ejerce la fuerza y esa fuerza se transfiere al otro cuerpo, lo que produce un movimiento. El ejemplo está muy claro, por ejemplo, cuando pateamos un balón. El balón es estático, está quieto ahí, ese es uno de los cuerpos. Luego llega una pierna que lo va a golpear. Esta pierna, ¿cierto?, está ejerciendo una fuerza.
Cuando él patea, esta fuerza que viene del pie se transfiere al balón, ¿cierto? Lo que hace que la fuerza del balón sea transferida al balón y el balón se mueva, es decir, se genera el movimiento. Entonces el balón sale despegado, ¿cierto? Se mueve y finaliza este proceso cuando algún objeto detiene ese balón, cuando algún cuerpo detiene ese cuerpo, ¿cierto? Cuando él para, ¡chac! Cuando llega a la red del arco, cuando la tapa el arquero, cuando la para el defensor, ahí termina el efecto de movimiento. Esto es lo que nosotros llamaríamos, chicos, fuerzas por contacto, ¿vale? Que es cuando un cuerpo está en contacto directamente con otro cuerpo, ¿vale? Y la fuerza a distancia, muchachos, es aquella fuerza, ¿cierto? En la que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto directo con el otro cuerpo que la recibe, ¿cierto? Este es un tipo de fuerza muy peculiar, muy particular, ¿cierto? Porque aquí lo mismo, son dos cuerpos, pero el cuerpo que ejerce la fuerza no tiene que estar en contacto directo, es decir, que no tiene que estar cerca al otro cuerpo, ¿cierto? Para generar una fuerza. ¿En dónde podemos ver estas fuerzas a distancias? En tres fenómenos. En la fuerza magnética, en la fuerza gravitacional y en la fuerza eléctrica. Cuando hablamos de la fuerza magnética, chicos, ¿cierto? Es un tipo de fuerza, ¿cierto? Que se da a distancia. ¿Por qué? Porque es donde unos objetos se atraen a otros debido a la carga de partículas. Es decir, normalmente la carga magnética es lo que nosotros llamamos imanes, ¿cierto? Los imanes normalmente tienen una atracción y una repulsión por las propiedades del hierro. Entonces, si ponemos positivo y negativo se van a atraer, pero si ponemos, digamos, positivo con positivo o negativo con negativo, lo que va a pasar es que se van a repeler, se van a separar, no vamos a poder unirlas. Eso es una clase de fuerza. No sé si ustedes han intentado en algún momento unir dos imanes por sus polos negativos o positivos. Es prácticamente imposible, no se puede, ¿cierto? Cada vez que los acercamos hay una fuerza invisible ahí que no nos deja unirlos. Eso se llama la fuerza magnética, muchachos. Fuerza a distancia, ¿por qué? Porque no requiere de que haya dos cuerpos en contacto directo para que se ejerza la fuerza. Por otro lado está la fuerza gravitacional, ¿cierto? La fuerza gravitacional es la atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos. Como nosotros sabemos, existe algo en nuestro planeta que se llama gravedad. Y esa gravedad es una fuerza invisible, ¿cierto? Que nos permite estar de pie sobre el firmamento de nuestro planeta. Si esta fuerza gravitacional no existiera, ¿qué pasaría? Saldríamos volando fuera del planeta, ¿cierto? Esta fuerza gravitacional no solo existe en la Tierra, existe en los otros planetas, en las lunas, pero en cada lugar es diferente la fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional. Por eso podemos ver que cuando los astronautas van a la luna o a un lugar así, cuando saltan se levantan mucho y pueden avanzar grandes distancias, porque la gravedad es menor, es decir, que los cuerpos son más ligeros allá. ¿Sí? Esto se da debido a la fuerza gravitacional, que es otra fuerza a distancia. Y está la tercera, por último, chicos, que es la fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica la podemos encontrar en las partículas fundamentales de la materia, como los protones, ¿cierto?, que tienen carga positiva, como los electrones, que tienen carga negativa, y estos dos favorecen la unión del átomo y la estabilidad de su estructura. Esto es una fuerza eléctrica porque los átomos y los protones, los protones y los electrones no se chocan, ¿cierto? Pero permiten que haya una estabilidad dentro del átomo, una unión que no se separe. Entonces, eso es lo que se llamaría la fuerza eléctrica. ¿Listo, muchachos? Entonces, acá los ven como los tienen en su cuaderno. Entonces, ya para reforzar, entonces recuerden que la fuerza es toda causa capaz de modificar el estado en reposo o movimiento de un cuerpo, que puede causar deformaciones o aceleraciones, y existe la fuerza por contacto y las fuerzas a distancia. Eso es muy bien, chicos, lo que tenemos que tener claros para el día de hoy en nuestra clase. Les recuerdo que este tema está en la página 186 y 187 de su libro. Los apuntes entonces van a ser, ponemos como subtítulo, esto no porque el título ya lo habíamos copiado en la clase pasada, entonces, subtítulo, las fuerzas y el movimiento, ¿listo? Entonces van a copiar este primer párrafito que está acá, ¿cierto? Y van a copiar estos dos subtítulos. El del razonamiento o fricción, ¿cierto? Está acá. Lo van a copiar solo hasta acá donde dice otro. Acá donde quedó en amarillito, ¿listo?
Luego, posterior a ello, vamos a entrar a la velocidad. Van a copiar el subtítulo y van a copiar el párrafo hasta donde dice sobre él, ¿vale? Este es el apunte de estos. Luego, van entonces a poner como subtítulo la clasificación de fuerzas, ¿listo? Después de haber puesto este subtítulo, van a pasar al siguiente subtítulo, que será las fuerzas por contacto. Copian el párrafo hasta donde dice movimiento. Hacen este dibujo que está acá para ejemplificar las fuerzas por contacto, por favor. ¿Listo? Luego, como subtítulo, las fuerzas a distancia. Copiamos estos dos rengloncitos que están en azul y vamos a copiar estas tres. La fuerza magnética completa, ¿cierto? La fuerza gravitacional completa. No es necesario hacer los dibujos en este caso. Y la fuerza eléctrica. Recuerden, no es necesario hacer los dibujos. Si ustedes quieren, los pueden hacer. ¿Sí? Van a copiar estos tres, fuerza magnética, gravitacional, eléctrica, que en su libro aparecen así. Los van a copiar los tres. No es necesario hacer los dibujos, chicos. Y por último, ya de actividad del día de hoy, muchachos, van a desarrollar este punto 4 que se encuentra en la página 187. Entonces dice, de acuerdo con las imágenes que se describen para cada situación, escribe D si el efecto es deformación o A si el efecto es aceleración. Entonces tienen unas imágenes, ustedes van a decir si es deformación o es aceleración. ¿Listo, chicos? Eso es todo por el día de hoy. Recuerden que si tienen dudas, preguntas o inquietudes, aquí estaré para solucionarlas, muchachos. No siendo más, entonces les deseo que pasen un muy feliz día, muchachos, y que estén muy bien. Hasta luego, chicos.